Recordemos algún momento por el que hayamos pasado por algún momento malo o por una crisis y veamos la situación. ¿Cómo nos encontrábamos en ese preciso momento? ¿Qué sucedía en la situación? ¿Qué soluciones estábamos buscando en ese momento y dónde las buscábamos? Generalmente cuando suceden este tipo de situaciones entramos en pánico, nos da mucho miedo y vemos lo peor que podría pasar en esa situación. Pero algo que nosotros debemos hacer es ver lo que sucede después. Quizás en último lugar consultaste con Dios y Dios te ayudó. Veamos en la historia del día de hoy, en el tema del día de hoy, que poner nuestra confianza primero en el Señor es mucho mejor que preocuparnos por las cosas que vienen, por las crisis que nos pueden presentar en nuestro diario vivir. Por eso hoy en Diario de una Guerrera estaremos aprendiendo sobre confía en Dios. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, estaremos hablando acerca de cómo confiar en Dios, que debemos confiar en Dios. Y nos vamos a situar en el pasaje en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Y dice: Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Muy hermoso texto, ¿verdad? Y justamente ahí nos menciona el personaje del que vamos a hablar el día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre una mujer, la mujer tsunamita. Veamos un poquito del contexto histórico para poder entenderlo. Recuerden que anteriormente habíamos estado hablando de cómo Dios obraba a través de muchas personas, pero Dios también bendecía a aquellos quienes les buscaban primero, aquellos que depositaban su confianza en el Señor primero, y Dios las bendecía, incluso hacía milagros por ellos. ¿Se acuerdan de las mujeres que estuvimos hablando? Pues sí, justamente el día de hoy nuestro personaje es muy similar. Dentro de este contexto, veamos qué estaba pasando en Israel en ese momento. Estaban pasando por una crisis. La hambruna era algo común en ese entonces. Habían reyes muy malos y paganos. No había persona en Israel, o eran muy pocos los que no habían arrodillado sus rodillas frente a ese Dios que estaba en ese momento, que era Baal. Y habían ocurrido muchas catástrofes en ese entonces. Pero ustedes saben que Dios estaba usando a los profetas para enviar su mensaje, y en ese momento estaba Eliseo. Eliseo era el profeta que en ese momento estaba sirviendo en el Monte Carmelo y en sus alrededores. Y justamente cerca de ese monte estaba una ciudad que se llama Sunam, y es la ciudad justamente donde vivía esta mujer tsunamita. Era tan fea la crisis que incluso Elías, cuando estaba en vida, él pensaba que era la única persona en todo Israel que aún estaba confiando en Dios, que aún era leal hacia Dios. Pero Dios le hizo ver que habían más personas, y el día de hoy vamos a conocer dos personas que aún servían al Señor, que aún confiaban en el Señor. Conozcamos a esta mujer, la mujer tsunamita. Obviamente, como ya les decía, esta mujer vivía en la ciudad de Sunam. Ella era casada, tenía a su esposo, pero ella no tenía hijos. También era una mujer adinerada, tenía mucho dinero y muchas propiedades. Esta mujer vio que Eliseo siempre venía a su ciudad y ella en un entonces le invitó a comer. Pero ella vio más allá de ello.
ella vio la necesidad de Eliseo de quedarse en un lugar, porque recuerden que cuando nosotros vamos a lugares extranjeros tenemos que pagar el hospedaje y a veces es muy caro, ¿verdad? Esta mujer tenía ese deseo en su corazón, entonces habló con su esposo y crearon un lugar dentro de su casa para que Eliseo se quedara ahí mientras estuviera en la ciudad de Suná, y así fue. Vemos que esta familia quería servir al Señor, vemos que tenían en su corazón el deseo de servirle. Pero ellos, al tener todo, les faltaba algo también. Entonces Eliseo preguntó a esta mujer qué necesitaba, y él se dio cuenta que esta mujer necesitaba un hijo. Y en el momento en el que él le dijo a esta mujer que iba a tener un hijo, esta mujer se sorprendió, porque uno, ella podía ser estéril, o otro, su esposo ya era muy viejito, no podían tener hijos. Entonces esta fue una noticia que para ella fue algo sorprendente. Pero recuerden que pasan 9 meses en los que una mujer está en gestación, mejor dicho. Entonces en todo ese tiempo ella confió en el Señor, en que iba a tener un hijo. Y así fue. El Señor hizo un milagro por su familia, fue fiel a su familia. Esta mujer puso su confianza en el Señor y luego de 9 meses tuvo a un hijo. Seguramente en ese momento ella estaba muy feliz, gozando de las bendiciones del Señor y de su hijo. Pero pasó algo muy terrible tiempo después. Aproximadamente unos 5 años o más, el hijo de esta mujer estaba con su padre, estaban realizando sus labores diarias y de repente el niño comenzó a quejarse de un dolor de cabeza. Entonces su padre lo mandó con esta mujer sunamita y el niño se quedó con ella. Pasó un poco de tiempo durante el día en el que el niño falleció. Pero veamos la reacción de esta mujer, es sorprendente. ¿Qué pasaría en un caso en la vida real en la que sucede esto? Pues la mujer entraría en duelo, en desesperación por ver a su hijo muerto. Pero esta mujer hizo algo increíble. Ella llevó a su hijo a los aposentos donde se quedaba Eliseo y lo tendió en su cama, e inmediatamente ella fue a buscar a Eliseo. Esto nos puede decir que ella confiaba tanto en Dios y en el poder de Dios que sabía que Dios podía hacer algo al respecto en su vida. Y es por eso que esta mujer habló con su esposo, incluso su esposo le decía, ¿pero por qué vas a ir? Y ella le dice, no importa. Entonces tomó su cabalgadura y se fue a buscar a Eliseo. Esta mujer tenía mucha fe en su corazón, mucha confianza en el Señor, y se van a ver los frutos luego, porque cuando encuentra a Eliseo, va con su siervo Giesi, y el niño no respiraba, ya estaba muerto, y Giesi incluso le dijo, ¿no?, a Eliseo que el niño no estaba con vida. Eliseo llegó y comenzó a orar, comenzó a pedirle al Señor que le devolviese la vida a este niño, y así fue. Nuevamente esta mujer está presenciando la lealtad del Señor para aquellos que le buscan. Esta mujer buscó al Señor primero. Entonces, como resultado, Dios mostró su lealtad y su amor a esta mujer, devolviéndole la vida a su hijo. Increíble, ¿verdad? Primero le dio un hijo y ahora que su hijo, por problemas X que tuvo, seguramente alguna enfermedad, le devolvió la vida. Esta mujer, al principio en su corazón, quería servir al Señor. Y eso pasa con los que quieren servir al Señor, con los que confían en el Señor. Dios puede hacer grandes cosas por nosotros. Y eso no es todo. Tiempo después, este mismo Eliseo, el profeta Eliseo, fue a avisarle a esta mujer sobre un acontecimiento que iba a suceder. Él le advirtió a esta mujer que iban a pasar hambruna en Israel, alrededor, en las tierras donde ella estaba. Iba a haber una gran hambruna, que él le dijo que se fuera de esta ciudad, que buscara otro lugar donde pudiese quedarse ella y su familia para que no pasen hambre. Seguramente Dios, al ver a esta mujer serle fiel, esta mujer, él le pidió a Eliseo que fuera a avisarle, le diera aviso a esta mujer, y vemos cómo es Dios, ¿verdad? Esta mujer se fue a tierras filisteas y pasaron 7 años en los que ya ella tenía que regresar, ya había pasado la hambruna. Pero ustedes saben que cuando uno deja sus propiedades pueden pasar muchas cosas, o los vecinos la invaden y se quedan con tus propiedades, o el rey mismo podía quedarse con las propiedades, el rey que estaba en ese entonces.
Pero esta mujer, como les digo, confiaba en el Señor. Entonces ella fue ante el rey a pedirle que le devolviese sus propiedades. Y como leí en el texto, es sorprendente cómo este rey conocía a esta mujer. Conocía los hechos que habían sucedido, el milagro que ella había presenciado. El rey estaba muy maravillado, y este no era un rey que creyese en Dios, era un rey pagano, uno de esos reyes malos que les mencionaba, que no conocían al Señor. Pero aún así sabía él que esta mujer había tenido un hijo y su hijo había resucitado. Entonces esta mujer llega y el rey todavía le pregunta, ¿no? Le dice esta mujer, ¿cómo ha sucedido? Cuéntame, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fueron los hechos? Cuéntamelo a detalle. Y esta mujer se lo contó, incluso estaba ahí con su hijo con vida, ¿no? Y vemos que esto sirvió de testimonio para este rey que no conocía al Señor. Entonces esta mujer vivió una experiencia muy grande de la fidelidad de Dios, pero esto sirvió como testimonio para este rey que no conocía al Señor. Ante esta hermosa historia, ¿qué debemos hacer como jóvenes? Ya se los había dicho en muchos capítulos anteriores, y es algo que debemos tenerlo en mente y lo tenemos que saber de memoria, y es poner nuestra fe en acción. El día de hoy aprenderemos que debemos declarar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Seguramente ustedes se encontraron en una situación en la que estaban en la oscuridad, y siempre hay un rayo de luz, ¿verdad? Y siempre buscamos la luz. Pues sí, Dios nos llama a salir de las tinieblas a su luz radiante. Y una vez que nosotros estábamos en las tinieblas, no teníamos escapatoria. Pero Jesús murió por nosotros y entregó su vida. Y nos dio la oportunidad de ir a la luz, de conocer al Señor, ser hijos de Dios. Y ahora somos portadores de esa luz en esta tierra llena de tinieblas. Vamos a aprender algunos puntos acerca de la fidelidad de Dios. En primer lugar, los portadores de la luz declaran la fidelidad de Dios. Nos vamos a ubicar en el texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro propósito más grande debe ser hacerle ver a las demás personas lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y eso lo puedes hacer con tu testimonio. Podemos contar grandes cosas a las personas por medio de nuestro testimonio. Si antes éramos jóvenes que buscábamos los placeres de este mundo, buscábamos divertirnos dentro de las fiestas, ser buenos amigos, pero aquellos que no buscan a Dios, debemos hacer lo contrario. Y yo sé que seguramente cuando tú recibiste al Señor en tu corazón y cambiaste tu vida, tus compañeros, amigos, colegas del trabajo se dieron cuenta del cambio en tu vida. Y ese cambio, ese testimonio que estás brindando, puede ser para ellos una razón para acercarse al Señor. Es por eso que como jóvenes debemos cuidar nuestro testimonio. Tenemos que ser igual como somos en la iglesia, como servimos al Señor en toda la semana, en nuestros estudios, dentro de la iglesia, en los ministerios que estemos sirviendo. Debemos ser de la misma manera. No ser diferentes, porque las personas se dan cuenta de eso. Y eso también va mal de nuestro testimonio como jóvenes. Seamos jóvenes que sientan ese gozo de servir al Señor incluso en lugares que no son la iglesia, no son nuestros centros de acción, sino en nuestro trabajo, honrando su nombre, haciendo lo que Él nos dice en sus mandamientos, en su palabra. En segundo lugar, Jesús es la luz del mundo. Él mismo se declaró como la luz de este mundo, y es verdad, Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Increíble para personas que no lo merecían como nosotros, pero aún así Él vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Pero qué hace Él con nosotros? Nos usa como portadores de luz. Sí, a nosotros, personas débiles, egocéntricas, orgullosas, que siempre están errando, que siempre están pecando, pero aún así Él nos dio esa oportunidad de compartir esa luz a las demás personas. No seamos piedra de tropiezo para los demás, sino esa luz que Dios quiere que seamos para las personas que aún no conocen a
acerca de Él. En tercer lugar, el Evangelio, las buenas noticias sobre la fidelidad de Dios. Sí, al momento en el que nosotros compartimos el Evangelio, la palabra de Dios a las demás personas, también les podemos hacer ver cómo es Dios, qué características tiene Dios. Y también podemos contarles acerca de nuestro testimonio. ¿Alguna vez te has acercado a alguien? Creo que es mucho más sencillo contarle a alguien algo que tú has experimentado, ¿verdad? Y todos hemos experimentado la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Esta mujer en la Biblia tuvo una conversación personal con el Señor y ella solamente contó esa experiencia a las demás personas. Y muchas personas ese día se acercaron al Señor solo para conocer lo que esta mujer estaba diciendo. Nosotros podemos ser igual que esta mujer, solo contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si te es muy difícil ser una persona que evangeliza, que comparte la palabra de Dios, simplemente cuenta a las demás personas lo que Dios ha hecho en ti. Algo pequeño, algo breve, pero va a ser muy significativo para aquellas personas que te están escuchando. Esa es una forma en la que nosotros también podemos compartir acerca del Señor y lo grande que Él es. Dentro de compartir el Evangelio, tenemos que siempre presentar el plan de salvación. Esa es una meta para nosotros como jóvenes, alcanzar a más jóvenes, a más personas, para que no vayan al infierno. ¿Y cómo puedes presentar este plan de salvación? Primero diciéndole a esa persona que Dios quiere una relación personal con esa persona. Pero hay algo que evita ese hecho, y es que esa persona es pecadora. Y lo único que tiene que hacer esa persona es arrepentirse de sus pecados y aceptar que Jesús es el único camino que lo puede llevar hacia Dios. Aceptándole en su corazón, él puede recibir esa relación con el Señor y puede recibir la salvación. En cuarto lugar, declara tu historia, la historia de la fidelidad de Dios en tu vida, y ponlo en práctica. Cuéntaselo, te lo reto. Esta semana cuéntale a alguien que aún no conozca al Señor lo que Dios hizo por ti. Cuéntale cómo eras antes de recibir al Señor y cómo eres ahora, o qué cosas te ha mostrado Dios esta semana en su palabra, o qué cosas te están costando poner en práctica, pero lo quieres hacer por amor al Señor. Créeme que las personas se animan cuando ven a alguien poniendo en práctica lo que está aprendiendo, porque de nada nos sirve predicar o evangelizar algo que no estamos poniendo en práctica en nuestra vida. Pero por lo contrario, si lo ponemos en práctica, esta persona a la que tú estás queriendo hablarle acerca del Señor se va a dar cuenta de que tú realmente estás comprometido en las cosas del Señor y va a querer conocer al Señor y también conocerle más personalmente, tener una relación como la que tú tienes con el Señor. Como punto final, solamente quiero recordarles las 4 verdades que hemos estado estudiando, que son esenciales para la fe y que hay que ponerlo en práctica en cada aspecto de nuestra vida. Créanme, yo esta semana he tenido justamente esto en mente y me he dado cuenta que estas verdades aplican para todos los aspectos de nuestra vida y va a ayudar a aumentar tu fe también. Recuerda en primer lugar que Dios te ama y Dios hizo que su Hijo, su único Hijo, viniese a este mundo para salvar de tus pecados. Quizás no sepas la magnitud del amor de Dios, pero cuando tú leas las Escrituras te vas a dar cuenta realmente que fue algo muy grande, algo que nadie haría hoy en día. Y por eso debemos agradecerle por su amor infinito. En segundo lugar, que Dios sabe lo que pasa en tu vida. Dios conoce por lo que estás pasando y seguramente muchas veces va a dejar que las cosas sucedan como están pasando ahora. Si estás pasando por algún problema, algún conflicto, quizás Dios va a permitir que aún suceda en tu vida, pero te va a ayudar a aprender algo acerca de ello. Te va a hacer más fuerte. Él es nuestro alfarero y siempre nos está moldeando, así que hay que tener mucho cuidado con eso y siempre agradecerle por lo que está haciendo en nosotros. En tercer lugar, Dios siempre hace algo al respecto y eso ya lo hemos visto en todos los capítulos de lo que les he hablado, de lo que les he compartido. Dios siempre está haciendo algo al respecto. Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja, Él siempre está a nuestro lado y siempre va a hacer algo para ayudarnos. Pero quizás ese algo no va a ser como tú lo esperas. Así que solamente ten paciencia y confía en lo que Dios esté haciendo en tu vida.
Y en último lugar, confía en su bondad y en todo lo que Él decida hacer. Sí, todo lo que Él decida hacer en tu vida es porque Él tiene planes para ti y tiene propósitos para ti. Y no hay que quejarnos, no hay que cuestionarle por qué lo hace, simplemente aceptarlo, porque Él está haciendo esto por nuestro bien. Y bueno, el día de hoy pudimos aprender que esta mujer sunamita aprendió a confiar en el Señor. Y esto la llevó a ella a amar al Señor. Esta mujer, una mujer que sí tenía mucho dinero, muchas posesiones, también le faltaba tener una relación con el Señor. Y yo pienso que en todo este tiempo ella mejoró su relación con el Señor, ella y su familia. Y seguramente esta mujer enseñó a su hijo todo lo que Dios había hecho por ella. Y enseñarle a un niño desde muy pequeño a confiar en el Señor, lo lleva a cuando esté en su adultez a seguir confiando en el Señor. Nosotros como jóvenes seamos como esta mujer sunamita. Confiemos siempre en el Señor y en todo lo que Él decida hacer. La confianza en el Señor, tener fe en Él, nos hará ser mejores jóvenes y jóvenes conforme al corazón de Dios. Espero que el capítulo de hoy te haya servido en tu crecimiento espiritual. No te olvides de confiar en el Señor y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.